Hermanos, al libro de Miqueas, por favor. La última vez estuvimos hablando bajo el tema el juicio y la misericordia, los dos lados de la justicia. Y quedamos pendientes de la segunda parte de este mensaje. Por esto el tema hoy es la segunda parte de este tema. Miqueas capítulo 7, versículo 8 al 10 dice así. Y aquí vamos a leer la segunda parte o el otro lado de la justicia. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. En el tiempo de Miqueas, como de los demás profetas, ellos observaron tanta injusticia, tanta maldad. Y algunos de estos profetas hacían esta pregunta: Señor, ¿y hasta cuándo tú vas a intervenir ante tanto nivel de maldad e injusticia que hay sobre la tierra? Y Dios siempre respondió que su justicia Él la iba a aplicar en el tiempo oportuno. Probablemente algunos de ustedes estén pasando algunas situaciones bastante delicadas. Son víctimas de una injusticia, quizás de un padre, de una madre, o de un hijo, o de algún ser querido, o de un familiar, de un compañero de trabajo, de alguna institución, quien sea. Y usted se pregunta: Señor, ¿habrá alguien que pueda realmente ayudarme y defender mi causa? Si usted ha entregado su corazón a Cristo, quiero que sepa que Jesús no solamente es su Padre, pero es el juez de toda la tierra. Y Él sabrá cómo manejar esta situación. Hablábamos en su debida oportunidad, y para que ustedes puedan entrar en el mayor contexto, para aquellos que no han escuchado este mensaje, pueden escuchar el mensaje ahí en la página web de la iglesia, o en la aplicación, o en las distintas redes sociales, el tema sobre el juicio y la misericordia, los dos lados de la justicia. Para poder entrar en ese contexto es importante, si usted no ha escuchado este mensaje, pero para aquellos que ya lo escucharon, quiero decirles que hablábamos que la justicia en la palabra de Dios se lo ilustra de una manera tan hermosa y pero profunda allá en Deuteronomio capítulo 19, versículo 17 al 21. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, que la pena tiene que ser equitativa a la falta. O en el caso contrario, la retribución o la remuneración o la recompensa tiene que ser igualmente equitativa en cuanto a la buena obra. Entonces, cuando se habla de justicia, tiene que ver con un balance entre la justicia retributiva, es decir, la pena o la sanción, y el balance entre la justicia remunerativa, que tiene que ver con recompensa. Por eso que cuando el Señor dice ojo por ojo y diente por diente, Él establece que Él, como en su carácter, como Él es justo, entonces todo lo que Dios hace, lo hace en forma recta, de tal manera que la rectitud y el mayor acto de justicia o demostración de justicia por parte de Dios es que no dio al culpable por inocente, a toda la raza humana, a la raza pecadora. Y por eso Cristo Jesús tomó su lugar mío y suyo en la cruz del Calvario, para que en ese cuerpo la justicia de Dios pudiese ser cumplida a través de un juicio, a través de la muerte de Jesús. Porque la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. El hombre pecó y la paga del pecado es muerte. Jesús pagó a precio de muerte la salvación suya y mía, para que la justicia de Él fuese imputada. Pero quiero que en esta hora podamos ver, hermanos, cómo Jesús en su tiempo enfrentó la justicia. Y vemos, hermanos, que
Hay autoridades que Dios ha puesto para que ellos administren esa justicia. Pero claro, como el ser humano tarde o temprano tuerce sus caminos, entonces tuerce la justicia, y vemos cómo el Señor Jesús fue objeto de una administración injusta de la justicia sobre él. El Señor Jesús, sin haber cometido una falta, porque Él es Dios y no había pecado en Él, sin embargo, lo acusaron, lo llevaron preso para que fuese condenado a muerte. Pero una noche antes de que Pilato pudiera actuar cobardemente, su esposa tuvo un sueño, y en el capítulo 27, versículo 19 de Mateo dice así: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo. ¿Por qué ella le dijo no tengas nada que ver con este justo? En otras palabras, él es recto. ¿Para qué vas a entrar en un proceso de ver si es culpable o no? Él es justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Como una advertencia para que el administrador de la justicia, Poncio Pilato, actuara rectamente. Pero él hizo caso omiso a esa advertencia. Y ya en el mismo capítulo, pero en el versículo 23, cuando Jesús le ha sido entregado en las manos de él, dice aquí la Biblia, el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? O sea, Pilato estaba consciente que Jesús no había cometido una falta. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato, sabiendo que era justo, aunque se lavó las manos, lo estaba condenando. Qué triste es cuando algunas personas que injustamente sufren, niños sufren por causa de la injusticia de algunos padres, niños abandonados, niños que no tienen el cariño y el respeto de papá y mamá. Vemos niños que aguantan hambre, no tienen educación, por acto de injusticia de un padre que se fue de la casa por una aventura sexual. Abandonan la responsabilidad que Dios le ha dado, y también en algunos casos algunas mujeres, y esos niños sufren. Y algunos dicen: pero yo le estoy dando de comer. Es que no es solamente de pan. Los niños necesitan cariño, necesitan protección, necesitan atención. Eso es un acto de injusticia que algunas veces algunos cometen y creen que están haciendo cosas buenas porque le dan de comer, pero no hay cariño, no los están protegiendo del maltrato que otras personas le están dando a esos niños en casas ajenas. Y podremos seguir hablando de otros casos. Y algunos se lavan las manos y dicen: soy inocente, yo no hice nada malo. Pregunto: ¿es inocente Poncio Pilato sabiendo que Jesús era justo? Su esposa se lo dijo: no tengas nada que ver, no le hizo caso. Sabiendo, y él mismo confiesa que Jesús es justo, ahora dice: ahora soy limpio. Mentiras. Queriendo engañar su propia conciencia, al lavarse sus manos, no estaba limpio de la sangre de Jesús. Él también era cómplice, porque él tenía la autoridad para detener ese acto de injusticia. Ahora, Dios sabía de antemano que eso iba a suceder algún día, y a través de su omnisciencia Dios vio ese cuadro. Y ese acto de injusticia, Dios lo cambia en el acto más grande de justicia. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía lo que iba a acontecer. Él tomó el pecado de la humanidad en su cuerpo para poder pagar. Recuerde, la justicia de Dios es ojo por ojo, diente por diente. El hombre es el que pecó, el hombre tiene que pagar. Por eso Dios tomó forma de hombre para pagar en el cuerpo el pecado de toda la humanidad. Aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador no es un acto sencillamente de una conmemoración histórica,
sino a aceptar la sustitución de Cristo en la cruz. Es decir, que yo creo que Jesús llevó mis pecados en su cuerpo, Él pagó por mí y por la fe en ese acto recibo el perdón de pecados y ahora me es imputada la justicia de Cristo. Eso es recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es ahí entonces donde se celebra el acto más grande de justicia, porque Dios no iba a pasar por inocente a la raza culpable, la cual merecía ser condenada, pero la condenación cae sobre la persona del Señor Jesús. ¿Se da cuenta que Dios mismo no evadió la justicia que es en Él verdadera, sino que la cumplió? Por eso en Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús sufre en su cuerpo lo que a usted y a mí nos correspondía, pero ahora eso Dios lo transformó con el propósito de llevarnos para Dios. Por eso que en Romanos capítulo 5 versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando nosotros entendemos esa sustitución, entonces aceptamos el acto más grande de justicia. Cae el juicio sobre Cristo para que no caiga sobre mí ahora, para que yo sea justificado delante de los ojos de Dios, es decir, sea declarado inocente de todos mis pecados y a la vez sea reconciliado con Dios por medio de su muerte. Por eso que el acto de injusticia que cometen las autoridades romanas y toda la población que decía crucifícale, ahora Dios lo cambia en el acto más grande de justicia para que usted y yo seamos salvos. Pero por el otro lado, el Señor Jesús estando ahí en la cruz del Calvario, sabiendo que era un acto de injusticia hacia Él, vemos entonces cómo algunos no comprenden y otros comprenden lo que es la justicia. Algunos hijos creen que el buen padre es aquel que les tolera todas las cosas y pasa por alto todas las ofensas y jamás el padre le dice lo malo que está haciendo. Entonces dice, este es un buen papá. El padre está y la madre están ahí para poder orientar, disciplinar también. Los mismos son las autoridades gubernamentales, los jueces. Todos aquellos que están en autoridad tienen que tomar en algún momento dado decisiones importantes y que tienen que ver con actos de justicia. Pero vea que no todas las personas sobre la faz de la tierra creen que ellos merecen ser castigados porque piensan que son buena gente. Vemos en el cuadro en la cruz del Calvario los dos ladrones. En Marcos 15:28, en primer lugar en este versículo habla acerca que las personas que estaban ahí eran, dice, inicuas. Oiga, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. O sea, que no había ladrón bueno y ladrón malo. Los dos son inicuos, es decir, que ellos tenían sus propias normas, sus propias leyes. A ellos no les importaba nada. Eran personas que hicieron tanta maldad como su corazón se los indicó. Los dos culpables. Sin embargo, la percepción de uno es diferente a la del otro. En Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre se estaba considerando, a pesar de ser inicuo, se estaba considerando bueno. Sálvanos. En otras palabras, yo no merezco estar en esta cruz, no merezco sufrir. ¿Cuántas personas tienen esa misma idea? Que creen que no han hecho nada malo, aunque son unos inicuos. Su vida está llena y cargada de pecados. Sin embargo, el otro ladrón tenía otra percepción de la justicia. Algunos los que creen que no merecen ser castigados, no saben ni siquiera lo que es justicia. Pero el otro ladrón, a pesar de ser inicuo, tenía otro discernimiento. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Ojo por ojo, diente por diente. Este ladrón lo que estaba diciendo es: nosotros estamos padeciendo justamente, no es un acto de injusticia. Este hombre entendió que era pecador y lo que la muerte o la pena de muerte era justa. Él mismo lo confiesa. Mas dice, hablando de Jesús, ningún mal hizo. O sea, él es inocente. La justicia está cayendo sobre nosotros y es correcta la aplicación, pero sobre Jesús es injusto. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda persona que comprende la justicia y que todos, o que usted o yo merecemos el castigo por nuestros pecados, son las personas que entienden lo que es la justificación. Este hombre, al reconocer que era pecador, cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en otras palabras, tú eres el Cristo, tú vas a cargar mis pecados en tu cuerpo, vas a morir, vas a resucitar, vas a ascender y vas a venir por segunda vez. Por eso le dice: acuérdate cuando vengas. En otras palabras, aunque tú mueres en este momento injustamente, pero vas a llevar mis pecados, mis fechorías. Y por eso Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque entendió la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios estaba a su lado. Dios estaba tomando forma humana o tomando el pecado en su cuerpo, que previamente se encarnó para cargar la culpabilidad y llevarnos a Dios y perdonar todas nuestras iniquidades. De ahí que entonces en la vida vamos a encontrar esas dos caras. Unos serán objeto de buena administración de la justicia y otros no. Lo importante es que si usted y yo estamos ya libres de condenación eterna, y vea esto: Jesús no libró al ladrón de la muerte física, sí de la muerte eterna. Algunos que se han arrepentido y han pedido perdón a Dios por sus pecados piensan que no les va a pasar nada. Lo más grande, Dios ya lo resolvió en usted y en mí. No iremos a condenación. Pero Jesús no lo libró de la muerte física a ese ladrón. Más bien le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa? Vas a pagar por tus hechos aquí, pero allá en el cielo es otro cuadro. Por eso, hermanos, aprendamos a entender o recibir, hermanos, lo que es la justicia de Dios. De ahí que vemos, por ejemplo, cómo Dios ha establecido autoridades gubernamentales para administrar la justicia. Jesús se estaba enfrentando a un gobierno romano que algunas veces hacía cosas correctas y otras veces no, dependiendo de quién la administraba. Pero en sí, lo que es, digamos, las autoridades gubernamentales han sido establecidas por Dios.
para administrar la justicia. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, así como Dios estableció la familia, Dios estableció también las autoridades. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, la justicia remunerativa, ¿no? Porque es servidor de Dios para tu bien. La autoridad es para bien nuestra y dice servidor de Dios. Quiero entonces decirles a todos aquellos, porque lo he visto a lo largo de los años en el pastorado, Dios le da a algunos de llegar a tener un liderazgo en los gobiernos, ya sea en los 3 poderes del Estado. Pero quiero que sepa esto: usted es servidor de Dios antes que servidor de otra persona o de una institución. Entendiendo que es servidor de Dios, tiene que darle cuentas a Dios de su administración, de su liderazgo, sea en la iglesia, sea en el gobierno, sea en la empresa privada, donde usted se encuentre, aún como maestro en el aula de clase. Usted es una autoridad ahí, o como padre o como madre. Lo importante es que Dios ha establecido los niveles de autoridad y son siervos de Dios. Oiga esto, siervos de Dios, así lo llama Dios, así lo llama la Escritura. Ahora, Dios va a pedir cuentas de cómo está sirviendo, cómo está administrando. Poncio Pilato no se dio cuenta que era siervo de Dios, pero hizo algo malo, entre muchas otras cosas. Por supuesto, lo más grave fue contra Jesús, aunque la historia relata cosas horrorosas de la vida de él. Pero ese va a tener que dar cuentas a Dios. ¿Para qué están ahí? Mire lo que dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La espada no es un adorno. La espada es para ejecutar una sentencia, y en este caso de muerte. No es para afeitarse la espada. Era para poder emitir en un caso dado, ejecutar una sentencia. Ahora, si nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, quiero que vea la perspectiva divina de la justicia. Es igual. Aquella persona que no quiere lo bueno, tarde o temprano va a pagar con su propia vida. La paga del pecado es muerte y puede ser administrada, en este caso, a través de un magistrado, a través de las autoridades que Dios ha puesto en una república, o Dios mismo lo puede hacer en forma directa. De ahí que pues dice aquí el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. ¿Por qué es importante pagar los impuestos? Hermano, yo sé que algunos me van a tirar agua en este momento. Pues, pastor, mire lo que pasa con el dinero público. Ellos van a dar cuenta. Pero yo tengo que darlo, porque si me quedo con ellos estoy robando. Yo sé que ya no me van a querer, pero no me importa. Entonces, pero dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Así debería de ser. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, comprendió el acto, por ejemplo, de la pena de muerte? ¿Cómo él la comprendió? En el capítulo 25, él nos relata aquí, él estaba ante una defensa, él estaba siendo acusado de cosas que él nunca había hecho, como los que administraban la justicia. Ahí encontramos a Festo, ahí encontramos al rey Agripa y a otros más, que lo estaban aún hasta sobornando para que lo sacara de la cárcel.
Y uno de esos, oiga, al cual Pablo no quiso darle sobornos, por eso lo dejaron 2 años preso. Ahora lo acusaron de tantas cosas dignas de muerte, según ellos. Entonces Pablo, en esta defensa, dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Oiga, Pablo aceptaba aún hasta la pena de muerte si él había hecho algo que merecía esa pena. Por eso dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Quiero decirle esto, hermano. Como cristianos, usted tiene la prerrogativa y el derecho de defenderse ante una injusticia. No agache la cabeza, por favor. Pablo dijo: si algo digno de muerte he hecho, está bien que muera. Pero si no, le quiero decir una cosa: ustedes no me pueden entregar por las falsas acusaciones. Apelo a César, apeló a la autoridad superior, que era en Roma. Por eso Pablo tuvo que ir a Roma. Pero Pablo comprendió que la aplicación, hermanos, de la justicia de Dios era importante. De ahí que entonces nosotros, como iglesia del Señor, vamos a sufrir a lo largo de la historia actos justos y actos injustos por los que administran la justicia. Pablo, cuando dijo estas palabras, por supuesto todavía le faltaba ir a Roma y predicar mucho. Sin embargo, cuando ya llega la hora de su muerte, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, le dice: el tiempo de mi partida está cercano. Pablo se encontraba en una cueva, ¿no? Prácticamente era una cisterna en la cual él se encontraba en Roma, con un hueco solamente en el techo. Injustamente estaba allí. ¿Cuál era su pecado, su delito? Predicar el evangelio. Nada más lo había hecho. Pero él sabía que iba a morir, y exactamente la historia dice que murió decapitado. Pero fue un acto de injusticia. Sin embargo, él no se llenó de amargura. Amados hermanos, tarde o temprano vamos a sufrir esto, en el trabajo, en la familia, con los gobiernos, con todos, hermanos. Habrá momentos donde habrá buena administración de un padre hacia sus hijos, o los hijos a los padres, pero habrá momentos también que son totalmente contrarios. Pero nosotros, al haber recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús, mi seguro de vida está seguro. Por tal razón, yo debo de, hermano, enfrentar cualquier acto de maldad y de injusticia, hermano, con mi cabeza en alto, porque lo más grande ya está resuelto. Tengo vida eterna, y si soy víctima de algo que es injusto, quiero decirle una cosa: eso Dios lo transformará en bendición para usted y para mí. Por eso, hermano, la iglesia tiene que estar, hermanos, con esa perspectiva. Pablo no estaba lleno de amargura. Sé que me van a matar, el tiempo de mi partida está cercano. No estaba amargado, estaba feliz. Ahora, Señor, sé que este acto de injusticia que van a cometer contra mí me va a llevar a tu presencia. Estoy feliz, Señor. La iglesia ha sido perseguida a lo largo de los siglos. Muchos han sufrido. Pero ahora quiero que sepan esto, hermanos: que Dios va a administrar justicia sobre la tierra. Sobre aquellos a quien, por ejemplo, aquellos injustos, todos aquellos que cometieron ese acto de maldad contra Jesús, contra el apóstol Pablo y miles de cristianos, Jesús se los había advertido. Les dijo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. Hablando de el juicio que iba a venir sobre lo que es Jerusalén. Efectivamente, en el año 70, estamos hablando un poco más de 30 años después de las palabras que Jesús dijo, se estaba cumpliendo, hermano, un juicio tan terrible que fueron miles y miles y miles que murieron. Tito, el general romano, pone sitio a la ciudad.
y murieron muchísimos. ¿Quiénes cometieron ese acto de injusticia? Bueno, todos aquellos que rechazaron el hacer justicia y por ende pagaron con eso. Hermano, quiero que sepa que cuando Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios como juez justo va a pagar. Hay cosas, hermano, que a uno le quedan, por lo menos a mí me queda una interrogante porque no puedo afirmar 100%. Ustedes leyeron en las noticias en esta semana de un joven de 19 años que encañona a una pareja con su niña en la parada de autobús y le pide todo lo que llevaban. Y el que estaba siendo asaltado le dice, arrepiéntete, Jesús te ama. Y él le dijo, aquí te vas a quedar, lo mató. Según lo que dice la policía, es que este joven, 25 minutos aproximadamente después, estaba en otro lugar, se enfrentó contra la policía y este joven falleció. Amados hermanos, nosotros no podemos evadir la ley de Dios. Aunque alguien llegue a morir, no va a poder quedar impune de algunas cosas, porque Dios lo va a resucitar en el día del juicio del trono blanco para pedirle cuentas. Entonces Dios, hermano, administra justicia sobre la faz de la tierra. En Miqueas capítulo 7, versículo 1, y quiero que vea esto, hermano, hay tanta maldad y corrupción en toda la tierra. Las cosas, hermanos, están de mal en peor. La moralidad hermano, la inmoralidad más bien va en aumento. La maldad, el derramamiento de sangre, la traición, tantas cosas. Hermano, todo está avanzando hacia lo malo. ¿Y qué pasa con todo esto? Va a llegar esto a un punto que no tiene retroceso y eso traerá, ¿qué cosa? Juicio por parte de Dios. Dice en el capítulo 7 de Miqueas, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. Todas estas cosas, ¿las pasa Dios por alto? No. Dios va a emitir tarde o temprano su juicio. De ahí que cuando la Biblia dice en Hechos 17:31, y esto se lo digo, hermanos, porque creo que la iglesia de Dios hoy en día ya percibe la cercanía de la segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo implica juicios también. Por eso las dos caras de la justicia, gracia y misericordia para los que creen en Él, pero juicio para los que no creen. Por eso la Biblia dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día, Dios sabe qué día y a qué hora va a administrar justicia, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús es el juez de toda la tierra y Él la va a administrar y Él lo va a hacer con justicia. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios cuando emite un juicio es justo, el cual dice pagará a cada uno conforme a sus obras. El mismo principio, ojo por ojo, diente por diente. Dios no puede negarse a sí mismo. Y quiero que vean esto, hermanos, que hay juicios que vienen a nivel, por ejemplo, de ciudades, de regiones, a nivel de naciones y también juicios a nivel mundial. La Biblia está llena de juicios sobre muchas ciudades, sobre muchas naciones. Por ejemplo, la nación de Edom, Dios emitió un juicio. Es los descendientes de Esaú. Por todas las fechorías que ellos habían cometido y no se habían arrepentido,
Dios dijo que no iba a desaparecer los edomitas, exactamente. Los últimos edomitas sobre la faz de la tierra fue la familia de los Herodes. Y no existe un edomita hoy en día sobre la faz de la tierra. Y así a lo largo de la historia vemos juicios sobre regiones, sobre ciudades, pero vienen juicios, hermanos, a nivel mundial también. Cuando una ciudad, una nación no se arrepiente y sigue en su vorágine, sigue en su desenfreno, y Dios da tiempo. ¿Por qué da tiempo? Porque la administración de la justicia, en este caso temporal, es decir, a través de la muerte, eso no es lo más grave. Lo más grave es después de la muerte, que va a la muerte eterna. Por eso Dios da tiempo. Por eso que Dios espera que el pecador se arrepienta. Porque lo que va a sufrir posteriormente será peor que lo que va a sufrir con la muerte física. Dios es tan bueno que Él da tiempo para que los pueblos, las naciones se arrepientan. Pero cuando ya no hay retroceso, ya todos han consumado, han decidido seguir en su vida loca, pecaminosa, lo que va a pasar es juicios. Solo Dios sabe cuando algunos juicios han venido en nuestros tiempos, pero queda la sospecha en nosotros. ¿Habrá sido juicio? Me encontraba en una oportunidad cerca de un área aquí del otro lado del mundo, ¿no? Y me contaban que una de las islas que fueron azotadas por uno de los grandes cataclismos, prácticamente toda esa población falleció. Lo curioso es que ellos mismos me estaban contando que eran, entre comillas, paraísos sexuales. Venían de Europa, de América, de todas partes de la tierra. Era una Sodoma y Gomorra. Cuando yo escucho de la misma gente de esa nación estas cosas, mi pregunta es, ¿habrá sido un juicio? Solo Dios lo sabe. Yo no lo puedo decir. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Lo que sí sabemos, hermanos, con certeza, que Dios habla de los juicios que han de venir sobre la faz de la tierra. Cuando la iglesia de Cristo nuestro Señor haya sido arrebatada, entrará a un periodo de juicios que nunca antes en toda la historia pueda existir un paralelo a esas condiciones. Donde Dios va a usar los elementos naturales, las guerras, las enfermedades, aún lo que la Biblia lo describe de otra manera, pero prácticamente son asteroides o meteoritos o cometas que van a impactar la tierra, pero son juicios por parte de Dios. El punto es que algunos dicen, pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Pues claro que sí. Sucede porque el hombre no quiere aceptar la amnistía en Cristo Jesús. Y su condición de pecado, cree que no merece, como el ladrón incrédulo, que él no creía que merecía condenación, pero el otro sí creyó que merecía la justicia de Dios. De ahí que entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de comprender es también el otro lado de la cara de la justicia, que es la misericordia. Existe juicio por un lado, pero existe la misericordia y la gracia por el otro lado. Por eso que en este mismo libro de Miqueas, que habla de juicio, oiga esto, de juicio, vemos estas palabras proféticas maravillosas como una profecía sobre lo que iba a venir para poder justificar al hombre. Dice Miqueas 5:1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, como vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti
Me saldrá el que será el Señor en Israel y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morará seguro, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Proféticamente estaba hablando que en Belén de Judea iba a nacer ¿quién? El justo, Cristo nuestro Salvador. Para que ahora vieran el otro lado de la justicia, que es el amor de Dios, la misericordia, la amnistía de Dios. De ahí que, hermanos, cuando nos habla de esa proféticamente de la encarnación de Dios en Cristo Jesús, es porque en ese cuerpo Dios iba a castigar el pecado suyo y mío, para que usted y yo no vayamos a condenación. Por eso Jeremías 23:6 dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. ¿A quién llamarían Jehová justicia nuestra? A Jesús hecho carne. Por eso en 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Entonces ahora aquellos que están en Cristo, como dice la Biblia, no hay condenación para ellos, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es la salvación. Recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Algunos dicen, quiere recibir a Cristo, pero dice, pero si yo ya lo recibí. Es decir, está haciendo un recordatorio histórico. ¿Cómo no voy a creer? Claro que sí existió. Recibir a Jesucristo significa recibir la sustitución de Jesús por usted y por mí en la cruz. Es decir, que el juicio que a mí me tocaba, Jesús lo sufrió para que yo no vaya a condenación. Jesús pagó por mí. Y si yo por la fe creo en esa sustitución, entonces el Espíritu Santo viene a mi corazón y quita la culpabilidad, porque yo he creído. El justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Algunos piensan que van a ser salvos por sus obras. Lo siento mucho, señores. Nadie es salvo por sus obras, sino por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si usted dice, es que no es posible, esta persona va a estar en el cielo, hizo tantas buenas obras. Ninguna buena obra nos puede salvar, solo la obra de justicia. Es decir, que Jesús llevó en su cuerpo sus pecados y mis pecados para ser salvos. De ahí que entonces Romanos 3 dice de esta manera, versículo 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, ninguna religión puede salvar, ninguna buena obra puede salvar. Lo único que salva y que a usted lo pone en correcta relación con Dios es la fe en el acto de justicia que Cristo operó en la cruz a favor suyo y mío. Entonces, si yo acepto eso por la fe, entonces dice aquí, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gratis. Eso no significa que no tuvo precio, es gratis porque nadie lo puede pagar, mejor Jesús, Dios lo regaló. Es gratis, es por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, si usted y yo hemos sido justificados, es decir, declarados inocentes por el acto de justicia de Dios, mi Señor, en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué espera a cada uno de nosotros en el futuro? Miqueas capítulo 4, versículo 1, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes,
y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Aquí nos está hablando que aquellos que han aceptado la otra cara de la justicia de Dios, que se llama Jesús, nos habla de un futuro maravilloso. En primer lugar, vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna. Hermanos, el día que usted y a mí, si hemos nacido de nuevo, el día que muramos, iremos a la presencia de Dios. Usted no va al purgatorio porque no existe. Usted va directamente a la presencia de Dios. Además de eso, cuando Cristo venga por su iglesia, vamos a resucitar si hemos muerto para esa época, y los que vivan serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y tendremos un cuerpo glorificado. Y al venir, después de ese, lo que se llama el arrebatamiento, entonces se establece el reino milenial. Y estos versículos que hemos leído nos habla del reino milenial. Oiga esto, hoy todos andan buscando qué institución, qué políticos, qué partidos, qué formas de gobierno, qué puede traer paz y seguridad. El único que puede traer paz y seguridad se llama Jesús, nuestro Señor. Y Cristo viene, hermanos, después de haber emitido juicios sobre esta tierra durante 7 años. En otras palabras, significa una plenitud de juicios o plenitud de la administración de su justicia sobre esta tierra. Después de eso se establecen 1000 años de paz. Por eso dice ahí, entonces las lanzas las van a convertir en asadones, no en espadas. Las espadas ya no van a servir, ya no habrá guerra, ya no habrá maldad. Dios establecerá su gobierno. Y quiero decir, ¿por qué hay tanta disputa sobre la ciudad de Jerusalén? Porque Jerusalén será la capital del gobierno del Señor Jesucristo en el milenio. Entre otras razones. Por eso habla ahí del monte, ¿no? De la casa de Jehová será establecido por cabecera del monte y más alto de los collados, y correrán a él los pueblos. Dios establece su gobierno. La iglesia estará sirviendo y administrando rectitud, equidad sobre toda la tierra durante 1000 años. Pasados los 1000 años, viene lo que se conoce como el juicio del trono blanco. Ahí todos los que se rebelaron contra Dios, los incrédulos, comenzando con Caín, van a ser resucitados. Y Dios tiene los recuerdos de cada pecado de cada persona, y Él se los va a traer a memoria en ese tribunal, en ese juicio del trono blanco. Dice que serán juzgados las personas por las cosas que habían hecho. O sea, todos los actos pecaminosos, desde que usted tiene conciencia de ellos, o quizás antes, porque algunos pecaron sin darse cuenta, pero igualmente son pecados, están registrados. Ahora Dios le dice: miren, quiero que sepan por qué van a ir a condenación eterna. Han estado en el infierno, que es, o el Seol, igual es un lugar de sufrimiento, pero ahora irán a un lugar peor todavía, el lago de fuego. Pero aquí están todos estos pecados. Pero lo peor de todo esto es que ustedes tuvieron la oportunidad que esos pecados fuesen perdonados si ustedes se hubieran arrepentido, hubiesen creído en la sangre que mi Hijo Jesús derramó en la cruz. Y por cuanto no creyeron, aquí está su expediente completo. Para los que creyeron, ya no existe ningún expediente, todo está limpio. Por eso usted y yo ya no vamos a condenación, sino a la presencia del Señor. Pero en aquel día Dios va a emitir juicio, porque su justicia lo demanda.
la oferta era eterna, entonces la contraparte es eterna, ojo por ojo, diente por diente. Vida eterna la que rechazaste, entonces, entonces ¿cuál es la consecuencia? Muerte eterna. Por eso, hermanos, no tengamos nosotros otra percepción equivocada acerca de la naturaleza de Dios. Dios es bueno, Dios es justo. Y Él quiere que nosotros comprendamos eso, porque su justicia administra su amor. Pero si se rechaza el amor, lo que va a suceder es juicio. Hermano, y hay juicios que pueden venir sobre una ciudad, sobre un país. Nosotros debemos de estar, hermano, atentos. Y hablo esto, hermano, porque percibo, hermano, en mi espíritu que en un momento dado, no solamente nuestra nación, sino otras naciones van a empezar a sufrir. Y probablemente sea por causa de juicio, porque la maldad está creciendo a niveles, hermanos, realmente descomunales. Y Dios va a tener que hacer algo, pero cuando Él emita juicio, lo va a hacer, hermanos, en forma recta. Los juicios de Dios vienen sobre la tierra, pero su consolación está para los que creen. Si usted y yo hemos creído en Cristo, estemos seguros. Por eso, iglesia de Cristo, no vaya a resentirse y no vaya a estar cuestionando cuando vea los juicios de Dios sobre esta tierra. Más bien, cantemos ese himno precioso de Apocalipsis de los redimidos, ¿no? Porque tus juicios han llegado. Porque Dios sabe el día y la hora en que lo ha de hacer. Pero la otra cara de la justicia es vida eterna. Después del milenio y después del juicio del trono blanco viene el estado eterno, es decir, cielo nuevo, tierra nueva, donde habita la justicia. Hermano, por eso vale la pena tener a Cristo como nuestro Salvador. Un día de estos, hermano, cualquiera, por ejemplo, puede fallecer por un acto irresponsable, un acto injusto de un conductor de un vehículo, por ir leyendo o escribiendo un mensajito en WhatsApp. Por una irresponsabilidad de alguien puede fallecer. Pero quiero decirle que esa persona que fallece y está en Cristo va a la presencia de Dios. Hermano, nosotros tenemos que analizar todo lo que nos acontece en nuestra vida y también en toda la tierra a la luz de la palabra. La iglesia de Cristo hoy en día también está sufriendo persecución. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, que estaba bajo persecución, en el capítulo 1 del 2 de Tesalonicenses, versículo 4, dice: nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿A quiénes? A la iglesia. Hermanos, los juicios que vengan sobre la iglesia no son para condenación, sino para perfección. Es una disciplina para enseñar o enseñanza para nuestra vida. Es para mejorar. Y dice acá que las persecuciones y tribulaciones que soportáis, esto es demostración del justo juicio de Dios. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Y no es que lo aborrezca, no, lo disciplina porque lo ama. De igual manera, Dios es padre y Él nos disciplina. Y eso es para nuestra bendición. Por eso, hermano, abramos nuestro corazón a la perspectiva de la justicia de Dios para que no entremos en confusión y no nos resintamos con Dios, no nos resintamos con aquellos que administran justicia en el liderazgo, en la iglesia, fuera de la iglesia, hermano, sino que nuestro corazón esté seguro en quien hemos creído. Pero Dios es bueno y al final tendremos la mayor, hermano, experiencia, que es estar a los pies de Jesús. Padre, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias por tu amor y misericordia. Señor, te pido para la gloria de tu nombre, que seas tú, Señor, ayudando a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel joven, a aquel niño, Señor, que necesita experimentar el perdón de pecados. Mientras todos están
orando con su cabeza inclinada, quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos, juntamente con a todos aquellos que me escuchan, donde quiera que se encuentren, están dispuestos a decirle a Dios: Señor, reconozco que soy pecador, yo merezco la condenación eterna por todos mis pecados, pero creo que moriste por mí en la cruz? Tú cargaste todos mis pecados y pagaste por ellos para que yo no los pague y yo tenga vida eterna. Estimado amigo, donde quiera que se encuentre, y aquí los que están presentes, ¿por qué no hacemos una oración de arrepentimiento y le decimos: Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame con tu sangre? Si usted lo quiere hacer, hágalo ahí donde está. Repite esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, haber hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, perdóname. He obrado mal, te he ofendido, soy pecador, merezco ir a condenación eterna por todos mis pecados, pero ahora creo que tú llevaste mis pecados en tu cuerpo en la cruz del Calvario para que yo sea perdonado, y por la fe en esa sangre que tú derramaste, que significa el pago por mis pecados, yo recibo el perdón por la fe en esa obra. Creo que resucitaste para justificarme delante de tus ojos. Ahora, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, buen Señor, venimos delante de ti como iglesia también a decirte gracias, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no vamos a condenación, tenemos vida eterna por tu justicia. Por tal razón, Señor, en este día abrimos nuestro corazón, Señor, a ese entendimiento sobre la justicia, para que cuando tú tengas que hacer algún juicio, sea a nivel nacional, a nivel de ciudad, a nivel de familia, a nivel personal, aunque no todos son situaciones de juicio, o sea, algunos son problemas o pruebas en la vida, pero si aquello es un juicio, es para bien, Señor, para bien de tu iglesia, para bien de aquellos que vamos en camino hacia nuestra patria celestial. Por ello, mi Señor, te pedimos que nos des comprensión, entendimiento, para que nuestra alma esté reposada, esté quieta, y podamos, Señor, terminar nuestra carrera con gozo, como lo hizo el apóstol Pablo, aunque sabía que se iba a enfrentar a un acto injusto, pero él sabía que tenía seguridad de la vida eterna por la justicia que tú administraste sobre él. Por eso, Señor, ayúdanos a superar todo acto de injusticia por medio de tu justicia. Te agradecemos, buen pastor. En el bello nombre de Cristo lo pedimos. Amén, Señor, y amén.